Buen día, mi nombre es Sergio Arce. Como parte del Laboratorio de Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia, voy a presentar la práctica número 2, circuitos rectificadores. Parte de la electrónica de potencia se enfoca en la conversión de la energía eléctrica en forma de corriente alterna hacia la energía eléctrica en forma de corriente directa. Los circuitos que se encargan de esta conversión son los circuitos rectificadores, que hacen uso de la conducción unilateral de los diodos para lograr obtener a la salida un voltaje unipolar y una corriente unilateral. Es decir, un voltaje que no cambia de polaridad y una corriente que no cambia de sentido, que sería lo más parecido a una corriente directa, aunque no necesariamente es continua, con un mismo valor, sino que puede ser que sea directa, pero con ondulaciones. Hay diferentes topologías que permiten lograr esta rectificación. En este caso, pues vamos a estudiar la de media onda, que es la más básica, la de onda completa con 2 diodos y la de onda completa tipo puente. Y vamos a ver pues, algunas de sus características. En este caso, se muestra en pantalla el circuito rectificador de media onda, que es la topología más básica de un circuito rectificador. Vemos que tenemos una fuente de corriente alterna, voltaje, corriente alterna, 60 Hz. Tenemos un transformador de 1 a 1. Tenemos voltaje, voltímetro y amperímetro en el lado secundario. Y tenemos voltímetro y amperímetro en la carga. Y aquí tenemos el diodo. Entonces vamos a observar la forma de onda en el secundario. Y nos damos cuenta que el voltaje, pues como es un transformador de relación 1 a 1, es el mismo voltaje que se tiene en el primario, la amplitud. Y la corriente, pues es de, vamos a ver, son alrededor de 68 amperes pico, porque la resistencia es de 2,5 ohms. Y podemos ver que el voltaje, pues es una señal de corriente alterna, sinusoidal, pero la corriente sí presenta un valor de cero. Se anula mientras el diodo está bloqueando, es decir, mientras se tiene el semiciclo negativo de la señal de voltaje. Y en el semiciclo positivo la corriente existe porque el diodo está conduciendo. Entonces, pues esto es lo que estaríamos viendo en la corriente del secundario. Si ahora vemos el osciloscopio en la carga, pues vamos a ver cómo se efectúa la rectificación. Ahora vemos que pues, tenemos únicamente un voltaje que corresponde al semiciclo positivo, se anula en el semiciclo negativo de la señal de entrada, que es la que está en el secundario, y esto corresponde a la conducción del diodo y al bloqueo del diodo. Y pues obviamente es una carga puramente resistiva, pues la forma de onda de la corriente es idéntica a la del voltaje, nada más que escalada por la ley de Ohm. Sería para el caso del rectificador de media onda, y aquí vemos el espectro en frecuencia y vemos algunos armónicos. Aquí lo vemos alrededor de 60 Hz, aquí lo vemos cerca de 120, 180, que son los múltiplos de 60 Hz. Posteriormente tenemos el rectificador de onda completa con 2 diodos. En este caso se utiliza un transformador con derivación central. Entonces el voltaje que tenemos disponible o que se aplica sobre la carga corresponde a la mitad del voltaje disponible en el secundario. En este caso se tienen 170 volts de amplitud y pues tenemos, es un transformador con una derivación simétrica. Entonces quiere decir que se va a tener la mitad, se va a tener 85 y 85. Entonces en este caso es lo que esperamos observar. Nada más que en este caso, pues ahora vamos a ver la señal completa. Una rectificación de onda completa más bien. Entonces aquí tenemos el voltaje en el secundario, en la mitad del secundario, que llega a 85 volts, como se esperaba. Tenemos una corriente también que presenta un valor distinto de cero o positivo durante el semiciclo positivo y cero durante el semiciclo negativo, corresponde al bloqueo del diodo 1, que es el diodo superior.
aquí vemos esta señal, esta corriente. Posteriormente podemos observar en la señal de salida, en la carga, que bueno, ahora el voltaje, pues sí, corresponde a una onda completa. Se está aprovechando tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo. En el semiciclo positivo conduce el diodo superior y en el semiciclo negativo el diodo inferior. Y pues siempre está, si uno conduce, el otro bloquea. Y la corriente, pues de esta manera, como es una carga resistiva, tiene la misma forma que el voltaje, pero escalado por la ley de Ohm, entre la resistencia. Entonces aquí son 85, pues aquí va a ser entre 2.5 y va a ser de 34 máximo. Y aquí pues también se puede ver el espectro de Fourier. Y aquí vemos algunos de los armónicos. Alrededor de 50, este está como a un poco menos de 100 y demás. Entonces en este caso, este montaje tiene la particularidad de que solamente se puede aprovechar la mitad del voltaje disponible en el secundario por la derivación central. Y finalmente tenemos el de onda completa tipo puente, en que se utilizan 4 diodos. Durante el semiciclo positivo es el diodo 1 y el diodo 2 que conducen. Durante el semiciclo negativo es el diodo 3 y el diodo 4 que conducen. Entonces vamos a ver la señal en el secundario. Podemos ver que en el secundario se tiene, como es un transformador de razón 1 a 1, se tiene el mismo voltaje que el que se aplica en la entrada del transformador, en el lado primario, 170 volts de pico. Y la corriente en este caso también es alternativa, porque en este montaje en particular, antes de los diodos de rectificación, se tiene una corriente que puede ir por este camino hacia la carga y luego puede regresar por este mismo camino, pero por los otros diodos. Entonces, esta alternancia en la conducción de los pares de diodos es lo que hace que tenga una señal de corriente alterna en el secundario, que es lo que observamos. Sin embargo, si observamos ahora la corriente y el voltaje en la carga, pues nos damos cuenta de que es una rectificación de onda completa. El semiciclo positivo conduce en el diodo 1 y el diodo 2, y en el semiciclo negativo conducen el diodo 3 y el diodo 4. Y vemos que pues, voltaje y corriente, pues vemos que el voltaje y la corriente tienen la misma forma, es de onda completa. También otra cosa a destacar es que la frecuencia en los rectificadores de onda completa es el doble de la frecuencia aplicada en la entrada del transformador. Ahora, si analizamos los parámetros de desempeño de estos rectificadores, aquí lo vemos, en el caso del rectificador de media onda, vemos que la eficiencia, o sea, qué tan buena es la rectificación, vamos a decir, pues es baja, es el 0.41. El factor de forma es elevado, quiere decir que hay mucha diferencia con respecto a una señal continua, y un factor de rizo pues también ligeramente elevado, en 1.21. Aquí vemos el análisis, cuando bloquea cada diodo, cuando conduce. El semiciclo positivo es el diodo que conduce, el semiciclo negativo bloquea, y eso da su forma característica a la salida. Y los voltajes eficaces y promedios. También se puede expresar como una serie de Fourier. Esta en particular tendría esta forma de aquí. Básicamente la serie de Fourier nos dice que podemos descomponer esta señal periódica como una suma de sinusoides con frecuencia múltiplo de la fundamental, que es lo que observamos en el análisis espectral. Para el caso del rectificador de onda completa con 2 diodos, ya nos damos cuenta de que el desempeño pues ya mejora, tiene una eficiencia de 0.81, un factor de forma de 1.11 y un factor de rizo de 0.48. Entonces eso quiere decir que la señal de salida, la onda de salida, presenta menos variación que su contraparte de media onda.
Sin embargo, para mejorarlo, pues todavía se tendrían que añadir filtros capacitivos que puedan anular los armónicos de alta frecuencia y dejar únicamente la componente de corriente directa. Eso sería lo ideal. Aquí vemos el de onda completa con dos diodos. Vemos que en el semiciclo positivo es el diodo 1 que conduce y en el negativo es el diodo 2, dando esta forma característica. De igual manera se pueden calcular voltajes promedio y eficaz y corrientes. Y en el rectificador de onda completa tipo puente, pues ya vemos que las características de desempeño son las mismas que para el de onda completa con dos diodos. Sin embargo, la potencia que permite consumir es mayor porque se puede utilizar la totalidad del voltaje en el secundario aplicándolo en la carga. Eso no era posible en el de onda completa con dos diodos porque se utiliza un transformador con derivación central. Y aquí vemos la forma de salida de nuevo. Y pues básicamente los valores de voltajes y corrientes eficaces y promedios son los mismos que el de onda completa con dos diodos. Entonces nos damos cuenta de que los resultados de la simulación corresponden con lo esperado. Los circuitos rectificadores efectúan su función adecuadamente y las formas de onda corresponden con lo previsto para esta práctica. Gracias.